Listo, buenos días. Yo soy Víctor Avendaño, residente de primer año. El día de hoy me corresponde hablar de biomecánica de la rótula. Para esta charla, lo que pretendo es determinar la importancia de la morfología y la geometría de todas las estructuras que están implicadas en la articulación patelofemoral y que son variables que condicionan entonces su movimiento. También quiero interpretar la influencia de las diferentes fuerzas que participan en la dinámica de la articulación patelofemoral y su relevancia en la estabilidad de esta articulación. Como primera diapositiva quiero mostrarles que la articulación patelofemoral tiene 5 funciones principales dentro de su biomecánica, siendo la principal el aumento del brazo de palanca de efectivo del cuádriceps, la estabilidad funcional de la rodilla bajo carga, la transmisión de esa fuerza hacia el tendón del cuádriceps sin pérdida por fricción y la protección ósea de la tróclea y la estética pues, de la rodilla, ambas en flexión. Lo primero que hay que reconocer en cuanto a la cinemática es que la rótula está sometida a varias cargas o fuerzas que se dan en 3 diferentes planos, el coronal, sagital y el transversal. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos. En el primer plano, que es el coronal, la fuerza que se produce es una fuerza de lateralización, que es la explicada por la ley del valgo eficaz. Es una fuerza que está determinada principalmente por la presencia del ángulo Q, descrito inicialmente por Braston en 1964, y ese ángulo no es más que la formación o el cruce de 2 líneas que atraviesan por 3 puntos. El primero es en la espina ilíaca anterosuperior hasta el punto central de la rodilla, y el segundo desde la tuberosidad anterior de la tibia hasta el centro de la rodilla. El ángulo se forma en el cruce de estas 2 líneas, y la literatura también es muy diversa, siendo lo que encuentro acá en promedio es que el hombre tiene 15 grados en promedio de este ángulo, con una variación de entre más o menos 3 grados, y las mujeres un poquito más amplio, 16, con también variaciones de más o menos 3 grados. Hay otros artículos que describen que los hombres tienen entre 10 y 15 grados y las mujeres hasta 20, pero ninguno sobrepasa 20, que es un valor ya anormal. El valor más amplio en las mujeres se debe principalmente a estas 2 características, y es que la cintura pélvica es más ancha y el fémur tiende a ser más corto, lo que puede generar un efecto valguisante. Hay que tener en cuenta también que la posición en la que se mide el ángulo es diferente si tomamos el ángulo de un paciente en supino o si está en bipedestación, porque este ángulo puede variar entre estas 2 medidas de hasta 0.2 hasta 1.3 grados. E incluso cuando hay una contracción del bíceps, esa variación podría incrementar hasta 3.5 grados. Con esta medida del ángulo Q clásico, que se toma generalmente con una goniometría en un paciente en estático, hay algunas dificultades, y es que autores como Green y colaboradores definen que este ángulo tiene una amplia variedad en sus resultados intra e interobservador, y que además no puede diferenciar la etiología de cuando ese ángulo está aumentado. Por eso que otros autores, muchos lo mencionan, del que lo leí se llama Ricardo Manilo, hacen alusión a esta otra medida, que es el ángulo Q extendido, y es precisamente una extensión de esa medida con un tercer vector o una tercera línea que va hasta el pie. Eso hace que se incluya la posición del pie con respecto a la rodilla, y hay unas condiciones específicas para tomar este ángulo, y es que el paciente esté en decúbito con una flexión de la rodilla a 30 grados, con las rótulas pues hacia el cielo o al cenit, y con una flexión del tobillo a 90 grados. Con esta línea que es adicional, la roja que vemos en la imagen, lo que vamos a tener son 2 tipos de alteraciones, o 2 tipos según la ampliación del ángulo. En el primer tipo es cuando esa línea pasa por el segundo dedo, y se describe que cuando esto ocurre es porque el aumento de ese ángulo Q se debe a una lateralización de la tuberosidad anterior de la tibia, y el manejo para esos pacientes entonces va a ser una transposición de la tuberosidad de la tibia. Es de tipo 2 cuando esa línea pasa en vez del segundo dedo por el primer espacio interóseo, y entonces la etiología de ese aumento del ángulo Q va a ser un trastorno rotacional, y el manejo para ese paciente biomecánicamente no le va a servir una transposición de la tibia, sino que lo que requiere es una osteotomía derrotadora.
Cuando hablamos de la del primer tipo y en cuanto a la lateralización de la tuberosidad, hay muchos estudios biomecánicos que se han desarrollado en torno a esto. Por ejemplo, el estudio en el que Robert Tage menciona a varios autores, incluidos Huber y colaboradores. Huber lo que describe es que haciendo una transposición de esa tibia a diferentes longitudes o diferentes posiciones, sea un poco más medial, puede mejorar esa presión de la articulación patelofemoral en diferentes porcentajes. Pero dentro del mismo artículo, varios autores que cita Robert Tage no están del todo de acuerdo con eso. Por ejemplo, Coruda y colaboradores describen que tras poner la tuberosidad anterior de la tibia sobrecarga el compartimiento medial, mientras que Ostermeyer dice que no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa cuando transponían la tuberosidad anterior de la tibia en cuanto a la presión que había sobre el ligamento patelofemoral medial. Hubert y Hayes lo que describen es que hacer este procedimiento aumenta la presión de la faceta medial. Kellman y colaboradores dicen que al hacer el procedimiento no es que haya una tracción sobre la rótula, sino que más bien hay una tracción sobre la tibia en rotación externa. Y de York, que es uno de los más conocidos de estos estudios biomecánicos, describe que al hacer el procedimiento lo que se altera es la distancia que hay entre la tuberosidad de la tibia y el surco troclear, incluso llevándola a más de 14 milímetros, y cuando sobrepasa los 20 es una medida que casi siempre está presente en la inestabilidad de la rótula objetiva. En el segundo plano que les acabo de mencionar es el plano sagital. En ese plano lo que se van a presentar son fuerzas de compresión. Esas fuerzas de compresión están dadas principalmente por el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano. Fuerzas que aumentan a medida que aumenta la flexión. Y siendo las acciones la del tendón del cuádriceps tracción y la del tendón rotuliano tensión, ambas fuerzas van a producir una resultante que es una presión en la articulación patelofemoral, que casi siempre, como se ve en la gráfica, o siempre, es perpendicular a la articulación. Hay muchos factores que influyen sobre esa presión patelofemoral, como lo son el grado de flexión, a mayor flexión, mayor presión, el peso del cuerpo o la tensión de los tendones. Como podemos ver en la gráfica, a medida que hay mayor flexión de la rodilla, el peso tiende a irse hacia atrás, lo que aumenta considerablemente el brazo de palanca necesario en esa articulación patelofemoral. Es cuando hay el mecanismo compensador que aparece, que es la contracción del cuádriceps y la flexión de la cadera hacia anterior, lo que van a hacer es trasladar el centro de gravedad hacia adelante, lo que va a definir una resultante que es disminuir ese brazo de palanca en la articulación patelofemoral. Cuando hablamos de el vector peso o la variable peso, vemos que el vector peso es una de las variables que atraviesa la rodilla, al igual que el vector L, que es vector de contracción muscular lateral, y que la suma de estos dos vectores va a dar una resultante igual que actúa sobre el centro de la articulación, como lo vemos acá en la imagen, y perpendicular a la articulación. Autores como Macker y colaboradores describen que cuando este vector lateral disminuye de contracción lateral muscular o se aumenta el vector de peso, lo que se hace es que la resultante se traslada hacia medial sobre el platillo tibial medial, recargando el peso y el trabajo pues de la articulación sobre este platillo y llevando subsecuentemente a cambios artrósicos en este plato. También se han descrito numerosos estudios en los que entonces van a pretender medir esa presión de la articulación patelofemoral. Los primeros fueron descritos en 1904 por Fick y lo que hacen es que esas presiones se objetivizan en kilogramos y dependiendo del método que utilicen para medirlo. Cuando utilizan métodos directos a nivel clínico, se han descrito pesos de hasta 150 kilos en la articulación patelofemoral. Y cuando se utilizan métodos vectoriales en el laboratorio, se han descrito hasta 1000 kilos en la articulación pues, que soporta la presión, la articulación patelofemoral. Pero otros autores como Blaimon y colaboradores describen que si la rótula llegara a soportar ese peso que se genera por métodos vectoriales, se fractura. Es aquí cuando entonces surgen unos mecanismos de defensa o mecanismos protectores que lo que buscan es liberar la presión de la articulación patelofemoral y redistribuir las cargas a otras estructuras que ayuden a compensar esto.
El primer mecanismo es la puesta en marcha de la segunda polea, que lo que describe este mecanismo es que el tendón del cuádriceps, como se ve en la imagen, empieza a hacer contacto directo con los cóndilos femorales a partir de cierto grado de flexión, generalmente entre los 80 y los 90 grados hacia flexiones más profundas. Y describen los estudios biomecánicos que cuando la rodilla está flexionada a 120 grados, ya el tendón del cuádriceps le está ayudando a soportar 1/3 de esa presión a la articulación patelofemoral. Otro mecanismo es la contracción muscular del cuádriceps. Esa contracción es muy variable y depende de las actividades que se realicen, como por ejemplo subir escalas, aumenta la presión patelofemoral hasta 3.3 veces el peso del cuerpo, lo que significa que es una presión que está sobre la articulación 7 veces más de la presión que hay cuando se camina en plano. En este artículo se especifica muy bien lo que estamos viendo de la presión patelofemoral, y es que hemos venido diciendo que esa presión aumenta a medida que aumenta la flexión, pero no aumenta infinito, solamente aumenta hasta una flexión máxima de entre 80 y 90 grados, que es donde se reparten las cargas por los mecanismos compensadores que acabamos de ver. Y hay un concepto muy importante, y es que el punto de contacto rotuliano también se desplaza hacia proximal, que es el sitio donde el cartílago es más grueso. Como lo vemos en este estudio que hace Beleman de biomecánica en el dolor anterior de rodilla, el sitio de mayor presión de la articulación patelofemoral coincide exactamente con el sitio de mayor contacto de la articulación patelofemoral, y es precisamente el sitio donde el cartílago es más grueso. Esto no ocurre sino entre los 80 y 90 grados de flexión. A partir de los 90, en flexiones más profundas, vemos como la presión decrece inmediatamente. En el tercer plano, entonces, es el plano transversal u horizontal. Ocurren dos fuerzas, que son la fuerza de rotación y la fuerza de lateralización. Esas fuerzas están determinadas principalmente por trastornos rotacionales, sea del fémur o sea de la tibia. En cuanto a los del fémur, son principalmente la torsión interna del fémur o la torsión externa de la tibia, que cuando están presentes generan una resultante que también es un vector hacia lateral de la rótula, como lo vemos en la gráfica, que inicialmente producen tracción sobre el ligamento patelofemoral medial, y de persistir o de fallar otros mecanismos de defensa va a conducir a una inestabilidad patelofemoral en el paciente. Entonces, cuando hablamos de inestabilidad, hay que tener claro que hay unos mecanismos que ayudan a estabilizar esa articulación patelofemoral. Hay unos pasivos y hay otros activos. Dentro de los pasivos están los retináculos, ambos medial y lateral, el ligamento patelofemoral medial, que es uno de los principales y es el responsable del 60% de la estabilidad de esta articulación hasta los primeros 30 grados de flexión, el surco troclear, que con sus dos características ayuda a estabilizar la rótula a partir de esos 30 grados de flexión, que son profundidad, que es más profundo hacia posterior, y una vertiente lateral más elevada. Eso ayuda a dar estabilidad. Y los mecanismos activos, que son principalmente el cuádriceps. Del cuádriceps, el músculo vasto oblicuo medial es el mayor responsable de brindar esa estabilidad, y lo que describen los estudios biomecánicos es que gracias a sus fibras de inserción distal, que tienen una inclinación de 65 grados más o menos, en los estudios biomecánicos ayudan a hacer una tracción medial de la rótula y evitan el desplazamiento lateral. En los estudios biomecánicos, entonces, de todos estos factores estabilizadores, los que más mencionan ellos como que son los que contrarrestan esas fuerzas de desplazamiento lateral son estos cuatro, que son el retináculo medial, el vasto oblicuo medial, ligamento patelofemoral medial y el surco troclear. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. En cuanto al retináculo medial, sabemos que es un conjunto de estructuras que confluyen en la parte medial de la rodilla y que ayudan como principal objetivo a dar estabilización de la articulación femoropatelar, que tiene 3 capas que no me voy a detener en ellas. Fueron descritos por Warren y Marshall a partir de 1979, y ya esto fue mencionado en el módulo de anatomía. En el segundo componente importante es el vasto oblicuo medial. Traigo estos artículos porque en la literatura algunos autores han descrito que la configuración de estas fibras en el vasto oblicuo medial no la hallaron en más de 330 cadáveres, y que incluso se interrogan la presencia o no de este músculo.
En estudios de Lieb y Perry describen que el músculo sí existe y que tiene unas fibras de inserción distal a 65 grados más o menos. Otros autores como Tiranagama y colaboradores describen que el músculo existe y que además incluso tiene 3 fascículos que son superior, medio e inferior. Y en este artículo que encontré publicado en la Universidad del Norte en 2011, que se plantean ese mismo interrogante acerca de si existe o no el músculo. Ellos estudiaron 22 cadáveres, eran sujetos entre 22 y 36 años. En la totalidad de los cadáveres encontraron la existencia del músculo y encontraron que las fibras de inserción distal tenían un ángulo similar a los estudios de Lieb y Perry, entre 45 y 56 grados, que las rótulas más grandes tenían incluso mayor inclinación que las rótulas más pequeñas en las fibras musculares, pero encontraron un dato muy particular y es que no encontraron inserción directa de este músculo sobre la rótula, sino que se insertaba directamente en el retináculo medial e incluso había una penetración de este músculo hacia ese fascículo de 1.13 centímetros. Entonces, otros estudios describen que es importante el músculo en la estabilidad de la articulación patelofemoral porque la displasia del cuádriceps, que se ve de diferentes tipos, como por ejemplo el cuádriceps corto, o una displasia del vasto medial en el cual sus fibras de inserción distal no están solo en la parte medial, sino que están superiores y mediales. Eso altera de alguna forma la tracción, o cuando el vasto lateral se inserta de una forma anómala mucho más bajo de lo normal, esto conduce a una resultante que es un aumento del valgo de ese mecanismo extensor y por ende se aumenta la fuerza de tracción sobre la rótula, llevando a inestabilidad. El tercer mecanismo es el ligamento patelofemoral medial, descrito inicialmente por Conlon y colaboradores, que contribuye de entre un 50 y 60% a la restricción de ese desplazamiento lateral de la rótula en los primeros 0 a 20 grados de flexión, y que fue hallazgo que fue colaborado por Andrew Amis y colaboradores en estudios posteriores, en los cuales decidieron cortar el ligamento patelofemoral medial y realizar flexión de la rodilla, y encontraron que el ligamento patelofemoral medial tiene su mayor implicación en esos primeros 0 a 20 grados de flexión y que a partir de allí pues no tiene tanta relevancia en estabilizar la rótula, y que además mantiene pues la excursión patelar dentro de la tróclea sin que haya una desviación lateral de la misma. El último componente es el surco troclear. El surco troclear sabemos que por sus 3 características, que son la morfología de la tróclea, la pendiente, tener una pendiente lateral poco pronunciada o un surco poco profundo, esas 3 características condicionan inherentemente la estabilidad de la patela. Entonces, sabiendo estas características, ¿qué es lo que tenemos que determinar en cuanto al surco troclear? Y es muy sencillo, se definen estas 2 características, que son la apertura y la profundidad. En cuanto a la apertura, se describe esa apertura con la medición del ángulo troclear, que se toma según la técnica de Merchant con el paciente en decúbito supino, 45 grados de flexión de la rodilla, y con el rayo a 20 grados de inclinación, 30 grados de inclinación. Se puede tomar en una proyección de en una corte axial de tomografía o en una radiografía axial de rodilla. Lo que se hace es que se trazan 2 líneas que pasan a través de 3 puntos. El primer punto es el punto más profundo de la tróclea y los otros 2 puntos son los puntos más anteriores y superiores de ambos cóndilos. El ángulo normal es de 135 grados con una variación de más o menos 10 grados, y en los estudios se describe que ángulos más amplios de estos se relacionan con displasia troclear. Displasia que menciona de York como estos 4 tipos, en los cuales el tipo A se ve un surco poco profundo, en los tipo B hay una tróclea plana, en los tipos C hay una asimetría de ambas facetas, siendo la faceta lateral mucho más convexa y la faceta medial hipoplásica, y en las tipo C, en las tipo D hay una saliente troclear y hay un cóndilo, hay una faceta medial mucho más, con una caída más pendiente, y la describen los estudios como acantilado. Y la segunda medida que hay que cuantificar es la profundidad troclear. Esa profundidad se toma en radiografía de rodilla y se toman 3 líneas. La primera línea es la línea A, que es tangencial a la cortical del fémur posterior. La segunda es la B, que es perpendicular a la línea A,
y sobre la parte superior y posterior de ambos cóndilos, y la tercera línea se traza distal a 15 grados de la línea B. Lo que les resalto en amarillo y señalado con la fecha blanca es la profundidad tronclear que los estudios biomecánicos describen, que es de aproximadamente 7.8 milímetros, y que valores inferiores a estos se correlacionan con inestabilidad objetiva en pacientes sintomáticos. Otras dos medidas adicionales que quise traer para esta geometría femoropatelar es la saliente o BOM, y que también se denomina espolón supratronclear. Se toma en radiografía lateral de rodilla. Lo que se hace es que se traza una línea en la cortical anterior del fémur, y lo que se pretende con esto es cuantificar ese fondo tronclear en relación con esa línea cortical anterior. Cuando ese fondo tronclear pasa por delante de esa línea, se dice que es positivo. Si está en la línea es neutro, y si está por detrás de la línea es negativo. En los estudios de York se describen valores normales con un promedio de 0.8 milímetros, y cuando esos valores superan incluso los 3 milímetros, se correlaciona con rodillas inestables. La otra medida que se toma es el signo del entrecruzamiento, el cual también se hace en una radiografía lateral de rodilla, donde haya adecuada superposición de ambos cóndilos. Se trazan 3 líneas. La primera es en el surco tronclear, que se continúa con la línea de Blumenthal, y las otras 2 líneas son de ambos cóndilos, medial y lateral. Se describen 2 patrones normales de esos tipos de líneas. En el tipo A es cuando no hay cruce de ninguna de estas líneas. En el tipo B es cuando la línea tronclear cruza la del cóndilo medial, y el signo es positivo cuando la línea tronclear cruza ambas líneas de los cóndilos. De York menciona entonces que ese signo positivo está presente en el 96% de los pacientes que tienen inestabilidad objetiva de la rótula, hasta en el 12% de los que tienen dolor anterior de la rodilla, e incluso puede presentarse en el 2% de pacientes con rodillas normales. En cuanto a la rótula y su geometría, lo que los estudios describen que es más importante mencionar es en cuanto a la altura. Hay que objetivizar la altura, y hay muchas medidas y muchos autores han cuantificado esta altura. Las 2 índices principales son el índice de Insel-Salvati y el de Catton-Deschamps. En el de Insel-Salvati lo que se relaciona es la medida de la longitud del tendón patelar con el diámetro máximo de la patela, siendo medidas mayores a 1.2 milímetros, lo que se correlacionan con rótulas altas. Y en el índice de Catton lo que se mide es el polo inferior de la rótula, o se relaciona con la llegada al platillo tibial, y se relaciona con la cara articular de la rodilla. Medidas superiores también a 1.2 milímetros se correlacionan con rótulas altas. ¿Por qué es importante entonces saber si la rótula está alta? Porque la rótula alta tiene influencia en la biomecánica de la rodilla, y como lo vemos en estos estudios, que lo que pretenden es correlacionar esa corrección de esa patela alta en pacientes con inestabilidad patelofemoral. Lo que describen los artículos es que la patela alta tiene implicaciones en esa biomecánica, y son las siguientes. Se disminuye el área de contacto patelofemoral, lo que conlleva a áreas de mayor estrés de contacto en la superficie articular de la rótula. Hay un retraso en la redistribución de ese peso o de esa presión patelofemoral hacia las otras estructuras blandas, como lo vimos en el mecanismo de segunda polea, que el tendón del cuádriceps ayuda a cargar esta presión patelofemoral. Y hay un contacto patelar disminuido entre los primeros 0 y 60 grados de flexión, lo que hace que se sobrecarguen otras áreas patelares que normalmente no tienen contacto con los cóndilos, lo que posteriormente va a llevar a deformidad de esas facetas. Estas características entonces van a producir en la rótula unas resultantes, y no son más que un mayor desplazamiento lateral y una menor contención de la rótula por parte del surco tronclear. En otros estudios, como lo muestra Ward, en este artículo que les traigo, lo que se hace es comparar la alineación y el contacto de esa patela con el surco tronclear, y lo que comparan son pacientes con patela alta a pacientes que tienen una patela de altura normal entre los 0,20, 40 y 60 grados de flexión, con contracción del cuádriceps en una resonancia. ¿Qué es lo que encuentran ellos en este estudio? Que a los 0 grados en los pacientes con patela alta hay un mayor desplazamiento lateral, hay una mayor báscula de la rótula, y hay una menor área de contacto.
A medida que el rango de flexión aumenta, el área de menor contacto se mantiene, pero se pueden corregir las otras dos variables que son el desplazamiento lateral y la báscula a medida que la rótula va ingresando a la tróclea. La última medida en geometría es la tuberosidad anterior de la tibia, que también es muy importante, como lo vimos en las primeras diapositivas, y esa medida hace referencia a la posición lateral de esa tuberosidad. ¿Por qué? Porque cuando se lateraliza esa tuberosidad, esto va a influir directamente en el valgo del aparato extensor. Y esta medida la podemos objetivizar con la distancia SITAT, la cual se toma con dos líneas que se cruzan en dos cortes axiales de tomografía. Esos cortes, el primero es a nivel de la tróclea, cuando la vertiente medial representa 1/3 de la vertiente lateral, y la segunda línea es en la tuberosidad anterior de la tibia, como lo vemos acá, primera línea y segunda línea. La medida de esas dos líneas más o menos es una SITAT que debe ser entre pues menos de 15 milímetros, porque distancias superiores a esto o incluso superiores a 20 se correlacionan con inestabilidad. Habiendo conocido entonces estas medidas de geometría, entonces podemos entender mejor cuál es la relación entre la tróclea y la patela, y esa relación también la podemos objetivizar con medidas. El primero es el ángulo patelofemoral, que hace referencia a la inclinación transversal de esa patela. Se toma en una radiografía simple axial con 20 grados de flexión y se trazan dos líneas. La primera es en el punto anterior, en punto más anterior de ambos cóndilos, y la segunda es tangente a la faceta lateral de la rótula. Los estudios que describen Laurin y colaboradores dicen que este ángulo es positivo cuando se abre hacia afuera, como lo vemos en la primera imagen, y esto se ve en el 97% de las rodillas sanas. El ángulo es nulo cuando las líneas son paralelas, y el ángulo es negativo cuando se abre hacia adentro. Estos dos tipos de ángulos, los dos últimos, se correlacionan con inestabilidad de la rótula. El tilt patelar externo simplemente hace referencia a la báscula rotuliana y se mide trazando dos líneas. La primera es en el eje transversal de la rótula y la segunda en la línea bicondilia posterior. Lo que describen los artículos es que medidas entre 10 y 20 grados son o están presentes en el 97% de los pacientes sanos, y cuando supera los 20 grados se correlaciona directamente con más de 83% de los pacientes que tienen inestabilidad objetiva de la rodilla. Y el valor normal se dice que, se toma esta medida se puede tomar en extensión o en 15 grados de flexión, y puede ser con o sin contracción del cuádriceps. Dentro de la cinemática femoropatelar, como lo vemos en esta diapositiva, son amplios los modelos o las estrategias que han utilizado los estudios biomecánicos para dar a entender el funcionamiento de la articulación patelofemoral. Los primeros tres son los modelos más difundidos, más ampliamente difundidos, y los que más se mencionan en los estudios de biomecánica patelar, y son a los que vamos a hacer mayor énfasis en las siguientes diapositivas. El primero es el modelo uniplanar, que consiste en cálculos vectoriales en los cuales hay dos corrientes. Hay unos autores que son poleístas, que entienden la articulación patelofemoral como una polea, en la cual distinguen la tensión de la fuerza del cuádriceps, entendida como FQ, y la tensión del tendón patelar, entendida como FP, como unas fuerzas iguales o equiparables. Y hay otras corrientes de autores que entienden la articulación patelofemoral como una palanca, en los cuales la tensión del cuádriceps y la tensión patelar la describen como diferentes, así como sus brazos de palanca, que no pueden ser iguales. El modelo triplanar describe entonces, o está basado en 3 planos y 3 grados de libertad, en los cuales describen la excursión rotuliana de hasta 7 centímetros, y en lo que fundamentan este modelo es en estudios estrictamente cinéticos de la rótula, del tendón del cuádriceps o de la rótula. En cuanto al modelo de áreas de contacto, este modelo principalmente determina esas superficies de contacto patelofemoral y las traza según las características de la geometría de las superficies, de la cinemática de la articulación y de las cargas aplicadas a esa articulación.
Estos otros tres modelos los traigo con estas características principales acá para que los conozcan que existen, pero no son ampliamente difundidos y a veces son más confusos a la hora de interpretar el movimiento. El modelo de centros instantáneos de rotación descrito por Smith lo que describe es que simplemente hay un vector de desplazamiento tangencial de la rótula en cuanto a la articulación patelofemoral, que es son autores que son poleístas que describen entonces la fuerza de tensión del cuádriceps igual a la, a la fuerza de tensión del tendón patelar, y que el brazo de momento de mayor extensión se da entre los 45 y 60 grados de flexión. En cuanto a los modelos que se basan en el surco intercondilar, son modelos que son in vitro, desarrollados en técnicas de imagen, tanto en tomografía de eco o resonancia, son simplemente mediciones de ángulos y desplazamientos, y sus resultantes o resultados son puramente estadísticos y no fueron realizados con cargas, que es otra de sus limitantes. El modelo de 6 grados de libertad es un modelo que describe 6 tipos de movimiento, y ese movimiento de la rótula es con respecto a un eje o un cuerpo fijo, que puede ser ya sea la misma rótula o el fémur, y son estos 6 tipos de movimiento que son la inclinación, la rotación, la flexión y la traslación, que son los 4 movimientos principalmente más descritos en los estudios biomecánicos y como más aplicables clínicamente, y los movimientos antero-posterior y próximo-distal, que no son tan aplicables clínicamente y solamente se utilizan o se mencionan cuando se va a hacer referencia a la altura de la patela. Vamos entonces a describir cada uno de estos 3 modelos que son los más difundidos en los estudios biomecánicos. El primero es el modelo de las áreas de contacto. Lo que describe es que la superficie no articular de la rótula es apenas de un 25%, que es por donde recibe su aporte, y que pese a esto, pese a que la rótula tiene un más de 75% de superficie articular, la rótula no contacta por completo el fémur nunca en ninguna parte del movimiento o en la excursión patelofemoral. Y como lo vemos acá en esta gráfica, explicado en estos cuadros, de 0 a 30 grados de flexión, el primer punto de contacto es en el polo inferior de la rótula. Cuando se llega a los 60 grados, ese punto de contacto se traslada hacia el centro de la rótula. Al llegar entre los 60 y 90 grados, el punto de contacto es en la parte superior de la rótula, y después de los 90 grados de flexión se distribuye hacia ambas facetas, medial y lateral. El segundo modelo de los más difundidos es el modelo triplanar. El modelo triplanar lo que explica entonces es que durante la flexoextensión de la rodilla hay una excursión o un movimiento de la rótula de hasta 7 centímetros, que durante la extensión la carga sobre esa rótula es nula, y durante la flexión los 3 movimientos que componen la articulación, los 3 componentes que están descritos en la articulación patelofemoral van a cambiar dependiendo de los grados de flexión. La rótula entonces se medializa y hace una báscula interna entre los primeros 0 y 45 grados de flexión. El tendón rotuliano, que inicialmente está inclinado hacia anterior en el eje de la tibia, lo que hace es disminuir a medida que transcurre la flexión, y cuando se alcanza 75 grados se hace posterior, y el tendón del cuádriceps, al alcanzar una flexión de más de 65 grados, lo que hace es un giro sobre los cóndilos, ¿sí? Haciendo o redistribuyendo las cargas que hay sobre la articulación patelofemoral y dejando el ángulo Q a 0 grados. En el modelo uniplanar, que es el más complejo de comprender, es donde hay 2 corrientes de autores, unos poleístas y otros que explican la articulación entendida como una palanca. Vamos a explicar esa primera. Cuando los autores describen la articulación como una palanca, hay que entender primero estos 3 conceptos, y es que la carga es la masa que yo quiero mover, el fulcro es el punto de apoyo de esa palanca, y el esfuerzo es la fuerza necesaria que tengo que aplicar a esa palanca para poder mover ese peso. En la naturaleza existen 3 tipos de palancas, que son estas 3 clases. La de primer clase, que hace referencia a que el esfuerzo y la carga que yo deseo mover están a ambos extremos, y el fulcro o el punto de apoyo está en el medio. Un ejemplo claro de esto son los alicates, las tijeras. Las palancas de segunda clase es cuando el esfuerzo está en uno de los extremos junto con el fulcro en el extremo opuesto,
y en el medio está la carga que yo deseo mover. Los ejemplos típicos de estos son los destapadores o las carretas de construcción y las palancas de tercer tipo, en las cuales la carga que yo deseo mover está en un extremo pero el fulcro está al otro extremo, siendo la fuerza en medio de las dos variables que acabo de mencionar. Y en esta palanca, como las pinzas, por ejemplo, es que nos vamos a centrar porque la rodilla y el codo son palancas de tercera clase. Esas palancas de tercera clase, entonces, ¿qué característica tienen? Es que sacrifican la fuerza por desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que una contracción corta del cuádriceps puede generar un gran desplazamiento de la pierna, pero para poder llevar esto a cabo, esa fuerza que se necesita para extender la pierna generalmente es mayor que el peso de la misma pierna. Entonces, por eso la patela surge ahí como un mecanismo que minimiza el diferencial de esas fuerzas y ayuda a potenciar ese mecanismo. Pero la rodilla no se comporta como una palanca simple de las que hay pues, en la naturaleza, debido a que el fulcro o su punto de apoyo es constante cambiantemente según estudios de biodinámica como lo menciona Goodfellow en sus autores de biomecánica, en los cuales entre 0 y 90 grados de flexión de la rodilla, el punto de contacto o fulcro se desplaza hacia arriba y a partir de los 90 hasta 120 ese fulcro o punto de apoyo se invierte y se desplaza hacia abajo. Entonces acá los autores que defienden esta teoría como la articulación entendida como una palanca, principalmente descritos o más difundidos por Mackett y colaboradores desde 1976, lo que describen es que la fuerza de reacción femoropatelar es perpendicular a ese punto de apoyo o fulcro, que esa fuerza no bisecciona, como vemos en las gráficas, el ángulo que hay entre la fuerza del tendón del cuádriceps y el tendón del rotuliano, y entonces por esto, al no biseccionar este ángulo, la fuerza del cuádriceps y la fuerza del tendón patelar no pueden ser iguales, al igual que sus brazos de palanca, que tampoco pueden ser iguales. Estas predicciones que hizo Mackett en el 76 después fueron comprobadas en el 77 en estudios de Caber por primera vez por Bishop. Él en sus estudios demostró por primera vez que FQ no es igual a FP y que incluso hay variación entre la relación de ambas, entre la relación FP y FQ, hay variaciones dependiendo del grado de flexión, siendo entre 60 y 120 grados una relación de 0.7 y a 90 grados una relación de 0.5. Otros autores como Ellis y colaboradores en la década de los 80 describen que evidentemente hay estas variaciones en esas relaciones de la fuerza de tendón del cuádriceps y la fuerza del tendón patelar, y que esas variaciones en esa proporción se debían principalmente a la geometría de los cóndilos, a la misma patela, pero principalmente a este factor, y era el punto de fulcro o punto de apoyo cambiante en la articulación patelofemoral. Y en la segunda corriente de los estudios que entienden la articulación patelofemoral como una polea, fueron los descritos principalmente por Bandy desde 1972, en los que él describe que se miden unos diagramas de cuerpo libre con una rodilla en flexión mientras está en bipedestación, y que tiene que ocurrir estos dos momentos de equilibrio, tanto de los flexores, que se equilibra con el peso del cuerpo, como de los extensores, que se equilibra con la contracción del cuádriceps. Ellos describen o dan una numeración para estas fuerzas de los tendones, la describen como M1 y M2, lo que veníamos diciendo de fuerza del tendón del cuádriceps, o sea, FQ, es lo mismo que M1, y la fuerza FP es lo mismo que M2. Lo que describen ellos es que a medida que el ángulo entre M1 y M2 disminuye, se aumenta la fuerza de reacción femoropatelar y es perpendicular a la articulación, y que además bisecciona el ángulo entre FP y FQ. Por lo tanto, ellos consideran en su teoría poleísta que FQ es igual a FP. Y también lo que explican de cómo asumen que FQ es igual a FP es que el cartílago ofrece un bajo coeficiente de fricción y por eso igualan esas cargas. Como conclusiones entonces de esta charla, puedo decir que la articulación femoropatelar es un sitio
de confluencia de estructuras óseas y de tejidos blandos, cuyo equilibrio condiciona la estabilidad de un sistema indispensable para el soporte del cuerpo y la marcha, y el correcto entendimiento del comportamiento de esas fuerzas que están implícitas en el movimiento patelofemoral pueden llevar a comprender mejor las patologías que se relacionan con la inestabilidad. Víctor, gracias. Yo creo que es la mejor charla que yo he visto de biomecánica de la rótula en mucho tiempo. En mucho tiempo creo que es la mejor que he visto. Es una cosa mejor que la que me dio mi fellow amigo. Un excelente enfoque de la biomecánica. Creo que es más que un resumen, es todo lo que uno se tuviera que saber. Sí, muy bueno. Empezamos desde lo básico hasta cosas muy complejas que no son tan fáciles de entender y que como son por corriente son hipótesis y algunas tendrán puntos demostrados y otras no, pero yo creo que entender todo esto hace que se explique muy bien el dolor patelofemoral, que se explique muy bien por qué las lesiones. La única anotación es que por ahí en una parte dijiste que era la lateralización de la TAT y es la medialización, eso es lo único que hay que corregir en la charla. Y la medialización de la TAT predispone sí a una artrosis del compartimento medial, pero es lo único que yo encontré en la charla para corregir y creo que fue un error de digitación pues en ese momento, pero la charla es excelente, creo que no hay nada que agregar. ¿Dudas? En cuanto a la profundidad, yo lo activé para hablar. En cuanto a la profundidad del surco troclear que Víctor describe, pues que hay una regla que trazando una línea por toda la parte posterior del fémur, una perpendicular y una línea a 15 grados de esta, y ahí se toma la medida que da más o menos unos 7 milímetros, que difiere un poco en la medida normal que se ve en la profundidad de la tróclea, en el corte axial de los tags. ¿Usted cuándo, pues, o si usa... Víctor dio una medición en la lateral, en una radiografía lateral de rodilla, de la profundidad de la tróclea. Sí, por eso le... Exacto, o sea, Víctor dio esa medición, una forma de estimar la profundidad de la tróclea con una radiografía lateral de rodilla, que da más o menos unos 7 milímetros en general. ¿Usted usa eso o solamente usa el TAC en el corte axial para ver la profundidad de la tróclea? Que difiere un poco la medida en el TAC es más o menos de 5 milímetros. Una medida es un método y la otra es un otro. Entonces no tiene, por eso está comparando peras con manzanas. Radiografía, TAC. Por eso le está diciendo, es que está comparando radiografía y TAC. Por eso le pregunto, ¿usted usa el TAC? ¿Usted ha usado la respuesta a lo que estás diciendo es la que te estoy diciendo. Estás comparando una cosa con otra que no tienen cómo ser símiles, porque estás comparando una medida radiológica en radiografías y una en TAC que la especificidad del uno y el otro son diferentes, entonces no es que si esta es igual a la una o a la otra. De hecho, yo utilizo poco esa medida en el aspecto clínico porque tengo unas medidas más relevantes. Víctor hizo un esfuerzo llamando a todas las medidas que uno pueda hacer. Realmente las más relevantes estarían en la distancia TTTG. Bueno, es la otra, cambiar de CIT, TAT por TTTG, pero es porque es más difundido en el mundo, pero esa es la sigla correcta en español. Entre la distancia entre el surco y la TT, el Catón de Champ, y utilizo las medidas del doctor Dejour para poder definir si tiene una displasia del surco. Y cuando lo voy a ver a encontrar el surco en el TAC, lo que dijo Víctor es la medida de cuando esté un tercio de la medial sea igual a la mitad de la lateral, o sea que un tercio de la proporción, ¿cierto? Cuando la mitad, la parte medial de la tróclea sea la mitad de los otros, de la faceta lateral, pues de la tróclea lateral, sería un tercio. Ahí es donde se debe medir el surco. En la vía práctica de esa medida
no se utiliza. Mucho tiempo, pero si vos miras la lateral y ves el surco en el de la línea de funcionamiento, y eso ya te hace pensar que buscarla en la tomografía, eso, un signo de entrecruzamiento significa un surco plano, correcto. Que eso es la única cosa también, Víctor, es que ahí cuando pusiste en las primeras la clasificación de ayuda, ahí la ves, te quedó lo mismo, que es un surco y el otro un pero si la pones ahí te digo, pero es lo mismo. Pues la disminución de la troca y el otro surco plano es lo mismo. Lo que pasa es que la puse todo en la clasificación de Henry. David. Bueno, entonces puede ser, sí. Ahí está la diferencia, porque es que Henry papá hizo una parte y David la mejoró. Entonces, lo que está ahí es, esa medida me sirve a mí porque desde ahí yo empiezo a buscar el entrecruzamiento, porque si yo no tengo esa medida, pues ya tengo un surco plano. Pero muchas veces vos en la axial no encuentras el surco plano que te da la lateral. ¿Por qué? Porque la displasia generalmente es muy proximal, 15, 20 grados. Entonces, como el merchant estrictamente es a 45 grados y la tiran mucho más distal, se te pasa y no la ves. Por eso es que David dice que la axial es mejor tomar a 30 grados y con el característica una axial bien tomada te muestra 2/3 en la troca, 2/3 partes laterales, 1/3 parte medial. Y eso es una axial bien tomada. El ejemplo es que la foto que pusiste, que es la clásica de todos los radiólogos, ahí ya está por abajo en el surco, donde todo el mundo tiene control. Entonces, todo el mundo tiene troca. Entonces, ahí eso no es una medida objetiva. Entonces, por eso tenemos que aprender a hacer la lectura, porque cuando está en ese punto y me lo devuelven, entonces el radiólogo dice, no tiene displasia, usted dice, no tiene displasia, pero cuando lo ven en la lateral, pues entonces tiene un entrecruzamiento, tiene un spur, tiene un bump, ¿cierto? Entonces ya no está en la clasificación que dimos por la axial, o sea que la axial técnicamente es difícil de tomar. Incluso ayer vimos unas axiales muy mal tomadas, porque todas decían 30 grados, están para 90. 120, las toman así en flexión máxima. Bueno, doctores, preguntas. El doctor Rolando que está por ahí, Nico, o comentarios. Aló. Bueno, muy buena charla, felicitaciones, o sea, lo enfocó desde todos los puntos de vista y nosotros utilizamos todo esto, cada uno para una situación diferente. Entonces tenemos que conocerlas todas. No todo es para luxación de patela, no todo es para dolor anterior de rodilla, no todo es para decidir cuando estoy adentro de cirugía si sí le voy a hacer el MACET o no por el sitio donde está la lesión. Por eso es que tenemos que conocer todas las raciones biomecánicas de lo que explicó el doctor. Muchas gracias, muy buena charla. De acuerdo, negro, hay que conocer todas para conocer cómo mejorar desde las teorías, desde las osteotomías, las posibles lesiones, y ahí va y en el punto de lo que decías del maqué, que aumentar la inclinación y el punto de la lesión pues nos define si es útil o no es útil el maqué, ¿cierto? Nico. Buenos días. No, pues de acuerdo con Rolando y con Alejo, que fue una excelente charla, demasiado completa. Se ve que se esforzó mucho en entenderla. La anatomía y la biomecánica patelofemoral son complejas y a pesar de que uno estudia y estudia, siempre tiene algunas dificultades para entenderla. Creo que es básico conocer la biomecánica para poder entender las patologías y pues como para agregar un poco, algo tan elemental como para poder explicarle al paciente qué es lo que le está pasando, por qué le duele, por qué no debe hacer ciertos ejercicios. A veces esos pacientes que son tan deportistas no quieren entender que se están haciendo daño y uno pues si conoce bien y tiene argumentos claros, tiene que entender bien esta situación porque si no, uno no es capaz de enseñarle al paciente por qué es que se está dañando la rodilla. Entonces creo que esto es demasiado importante y nos va a servir de base pues para poder entender de aquí en adelante
todo lo que sigue. De acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que esta sería la charla obligatoria para todos los médicos deportólogos, porque si Es lo que dice no, Nico. no entienden biomecánica, entonces estamos libres para todos los arcos, para todos los deportes, ¿cierto? Lo que dice Nico es muy importante, porque demostraste que la resultante del vector de la fuerza del cuadro y la fuerza del tendón rotuliano, ¿cierto? La resultante es la determinante de esas dos. Entonces, si aumenta alguna de las dos, la resultante aumenta. Y ahí es donde está fortalecer la rodilla. Bueno, hoy está, no, tranquilo que necesitamos flexiones profundas, usted va a hacer sentadillas tipo sumo, y a 90 usted está en 3 veces el peso corporal, ¿cierto? Entonces en sumo usted está... Hacer una sentadilla son 7.8 veces el peso corporal. Profundo, ¿cierto? Profunda, Sí, 30, entonces, 20, se va a ¿no? dañar. Es que subir escalas está en 3.3, 3.27. Subir escalas. 3.27. Pero hay estudios, porque eso es una variable, entonces hasta 4.5 reportan algunos, ¿cierto? Entonces, doctor, ¿por qué le quitaron las escalas? Porque mecánicamente no se porta bien la rodilla con las escalas, no está diseñada para escalas. Me gusta mucho el CrossFit y las sumos son lo mío. Sí, las sumos son lo suyo, pero las de su rodilla no son las sumos, ¿cierto? Entonces, usted ya cumple con explicarle, le explica biomecánicamente que la persona que tiene la determinación si quiere hacer eso, porque realmente no hay nada para ofrecer para que puedan hacer esas actividades sin dolor, ¿no? Porque hay unas personas que sí les duele y otras personas que no les duelen. Por ahí, después se los mando con Alejo, eso hay unos artículos, unos trabajos muy viejos, por ejemplo, ¿dónde te levantaste ese Víctor? Ese artículo de Bellemans es buenísimo, es espectacular. Es muy viejo, lo mismo que los artículos, hay unos del doctor Scott Dye que hablan sobre el límite de la función, del velocity function, y habla sobre eso. La rótula trabaja en unos parámetros, en unos estadios de homeostasis, y cuando se pasa por encima de eso se llama una zona de falla estructural. Entonces, cuando empieza a trabajar suprafisiológicamente, avisa con dolor, ¿cierto? Y si no, lo que vos decías, no, las fuerzas se generan, pero la rótula no es capaz de disiparlas. Entonces, cuando se hace caso a ese llamado de atención que es el dolor, cesa el estímulo y la rótula vuelve a la homeostasis, ¿cierto? Pero cuando no se hace caso y sigue, ya pasa a una fase de daño estructural, y de ahí es muy difícil o casi poco probable que se pueda volver a la zona de homeostasis. Y ahí fue el turismo. Yo creo que en muy poquitos centros saben rehabilitar. Y lo otro, por ejemplo, yo he visto ahora unos comerciales o unas publicaciones de Instagram entre deportólogos y fisioterapeutas de si tu médico te quitó el deporte, ven conmigo. Pues estamos yendo hasta en contra de la ciencia, pues uno puede que no crea en Dios, puede que o no crea en Dios, y la ciencia se demuestra, en cambio lo otro no. Bueno, en 8 días estaremos haciendo enfoque de dolor patelofemoral.